Hola Antonio, me comentabas hace un rato que hoy vamos a hablar sobre la hipótesis bucólica. Sí, hoy vamos a hablar de varias ideas que hemos tratado en diferentes podcasts. Yo lo denomino la hipótesis bucólica porque tiene cierta relación con el campo y con la espontaneidad, etcétera, y la naturaleza. Por eso creo que me parece acertado llamarlo hipótesis bucólica, pero se podría llamar hipótesis espontánea, hipótesis evolutiva, hipótesis del ser humano. Se puede llamar de muchas formas. A mí me ha parecido la más bonita, bucólica, porque tiene cierta nostalgia. La palabra denota cierta nostalgia con respecto a la vida del campo, a una vida tranquila y retirada. Y esto parece así muy simple lo que estoy diciendo, pero son bastantes ideas y que creo que ayudan a explicar en conjunto todo lo que hablamos en muchos podcasts. Sin duda el nombre bucólico está muy bien empleado. En origen hacía referencia a una poesía que alababa las virtudes del campo en contraposición con las de la ciudad. Bucólico tiene que ver con bus, que en griego quiere decir los bueyes, es decir, los bovinos. Y es una poesía que alaba la vida del campo. Eso sí, que la escribe gente de ciudad. Pero dime, Antonio, exactamente a qué te refieres con hipótesis bucólica. ¿Nos podrías hacer una introducción? Voy a empezar por así decirlo, por el final y luego vuelvo y, y empiezo a explicarlo por el principio, porque es importante saber hacia dónde vamos, ¿no? Si no el oyente la gente que nos esté escuchando, algunos pueden estar un poco perdidos. Pero básicamente hay un estudio que demuestra que todas las personas de diferente edad, diferente etnia, eh, en definitiva, todos los estadios, todos los diferentes tipos de personas son más felices en el campo que en la ciudad. Eso se ha demostrado psicológicamente esa tendencia en muchos estudios. Y esto creo que tiene relación, esto se puede explicar y tiene relación con muchas de las ideas que tratamos aquí en el podcast en Cybertown. Una idea es, hablamos mucho de la escuela austríaca de economía, que básicamente dice que la planificación central no funciona, ¿vale? Esto es una idea que está relacionada con lo que acabo de decir del campo. Que lo voy a explicar en detalle. Ahora mismo la conexión no parece evidente, pero voy a explicarlo. Otra idea que tratamos en el podcast muchas veces es que el ser humano tiene digamos, dos partes psicológicas, dos partes cerebrales, por así decirlo. Una es la parte más racional y otra la parte más subconsciente, más inconsciente, más espontánea. Y que esto también tiene relación y explica el porqué de la hipótesis bucólica. Y también tiene ideas evolutivas. Todo esto en conjunto es lo que yo denomino hipótesis bucólica. Y bueno, lo he resumido así, he empezado la casa por el tejado, pero ahora lo voy a explicar de forma más estructurada. Para empezar, como decíamos, la Escuela Austriaca de Economía plantea lo que Hayek denominó teorema de imposibilidad del socialismo o la teoría de la información. Básicamente lo que se dice es que la sociedad es muy amplia y muy compleja y es muy difícil que un cerebro, una persona en concreto o un conjunto de personas pueda manejarlo o pueda tener éxito diseñando la palabra diseñar es muy importante aquí, diseñando esa sociedad. ¿Por qué?
porque el cerebro humano no puede predecir con precisión lo que va a ocurrir en el futuro, no se puede adelantar a los acontecimientos, no puede acceder a la información. Digamos que el cerebro es muy limitado y la realidad es mucho más amplia y mucho más compleja de lo que un cerebro en concreto puede abarcar, ¿vale? Eso digamos que la hipótesis del teorema de la imposibilidad del socialismo está basada en algo más amplio, en algo más complejo, que es la psicología humana. Y entonces ahora vamos a la segunda idea que decía, que en el cerebro existe una parte inconsciente y otra parte más racional, que hemos tratado muchas veces en este tema. Yo lo podría dividir entre razón y espontaneidad. Espontaneidad es lo que más tiempo ha estado en la evolución del ser humano y se da con mucha más preponderancia en el reino animal, en los insectos, etc. Hay la parte racional prácticamente no se da, no es existente, y en el ser humano se da con mayor frecuencia. Pero la parte racional tiene un problema que analiza mucho la información, pero de forma lenta y de forma ineficiente, y consume muchos recursos para analizar 4 o 5 ideas. Podemos poner el ejemplo de analizar una emoción de una persona, ¿no? Vemos una foto de una cara, por ejemplo, con sorpresa. Automáticamente no necesitamos calcular el ángulo de los ojos, ni calcular la raíz cuadrada del ángulo de la cara, qué número de músculos tiene activada la persona, ¿no? Todo eso lo hace el cerebro automáticamente, es una parte inconsciente. Pero si ahora nos ponemos a hacer un cálculo matemático, a resolver una ecuación, pues tardamos mucho tiempo en resolverla. Y aquí se da la diferencia entre razón y espontaneidad. Decir que la hipótesis bucólica, dijiste que alaba el famoso ideal del Beatus Ille, es decir, feliz aquel. ¿Y quién es ese aquel? El que vive en el campo, el que lleva una vida sencilla. Me comentabas antes, y esto me parece muy interesante, que la vida en el campo hace que seamos más felices y además estemos menos estresados. Es decir, que podríamos decir entonces que efectivamente el Beatus Ille es el que vive en el campo y no el que vive en la ciudad. Pues totalmente, y me alegra mucho que toques esta parte porque me permite hablar de la evolución, ahora de las ideas de la evolución. Y tenemos que tener en cuenta que el ser humano, o lo que consideramos el Homo sapiens, tiene cientos de miles de años de evolución. Y casi durante la mayor parte del tiempo evolutivo del Homo sapiens ha estado en un ambiente muy parecido, siempre. La revolución industrial ocurrió hace muy poco tiempo y ha revolucionado por completo la forma en que vivimos, pero nuestra naturaleza ha evolucionado no durante... Es decir, toda la experiencia que ha acumulado nuestra naturaleza, nuestros genes, de forma evolutiva, han estado siempre cuando vivíamos en el campo, cuando vivíamos en la selva, en la tribu, en las cuevas. Todo eso es lo que es nuestra naturaleza. Alejarnos mucho de esa naturaleza es lo que nos crea ansiedad y lo que crea estrés. Por eso yo afirmo con esta hipótesis que todo lo que sea alejarse con mucha diferencia de nuestra naturaleza, de lo que es nuestra evolución, alejarnos del campo, alejarnos de una vida tranquila, alejarnos de una vida basada también en el ejercicio físico, porque esa vida era bastante dura, pues va en detrimento de nuestra felicidad, va en aumento de nuestros niveles de estrés, va en detrimento en general de nuestra salud.
que la salud es lo más importante, el capital biológico. Sin salud no se puede hacer nada. Y esto es lo que yo afirmo, que la espontaneidad basada en la evolución del ser humano es lo que debe de regir nuestra vida y que no hay que ir en contra de ello. Y esto yo creo que se podría transformar en una filosofía que se aplique a todo. Por ejemplo, imaginemos que somos los dueños o el CEO de una empresa de tecnología, por ejemplo, digamos Huawei o Apple o en Microsoft, y estamos intentando diseñar un nuevo dispositivo electrónico, ¿vale? Podemos diseñar un dispositivo electrónico que nos haga, que no haga caso en nuestra naturaleza, que no mire, por ejemplo, la cantidad de horas que podemos ver la pantalla, cómo nos afecta la luz a nuestros ojos. En lugar de tener en cuenta consideraciones con respecto a nuestra genética, pues no, simplemente se intenta avanzar y a lo mejor se diseña un dispositivo electrónico que aumentaría la productividad mucho y sería bastante positivo en ese sentido, pero que nos generaría muchos problemas médicos y nos alejaría aún más de nuestra naturaleza. Y yo creo que eso a largo plazo tendería a fracasar. Sería mucho mejor escuchar a nuestra naturaleza como principio rector de la vida y a partir de ahí diseñar tecnologías, ciudades basadas en eso. Se podría hacer una simbiosis entre una especie de ciudad muy parecida al campo. Y esto es básicamente la conclusión a la que he llegado con la hipótesis bucólica. Me comentabas algo del, si mal no recuerdo, que igual recuerdo mal, de Stalin, Mao y demás al principio. Escuchándote a ti ahora, con mucho más detalle, una de las cosas que me planteo es si el comunismo, el socialismo y en general las ideologías estatistas hacen lo que podríamos decir un proceso de involución, llamado habitualmente evolución. Habitualmente se dice que el hecho de que un país esté muy urbanizado es algo bueno y todo lo contrario, un país muy rural es un país subdesarrollado. Pero ¿podemos decir que es esto acertado? O por el contrario, decir que es bueno que la gente del rural vaya a las grandes urbes, decir que esto es bueno puede ser simple y puramente propaganda estatista, es decir, desde un punto de vista liberal, muy especialmente liberal austriaco, deberíamos defender una vuelta al rural. Desde luego, si tenemos en cuenta la teoría taoísta, especialmente el Xiaohu Huamin, es decir, que los estados debían ser pequeños y que la vida rural era buena, que alejaba al ser humano de la corrupción moral que provocaban los grandes estados. ¿Debemos defender esto, los liberales? Yo creo que sí. Es decir, que la urbanización masiva no parece que sea buena cosa. Sí, alguna ciudad grande tiene que haber, eso quizás sea una parte más de la naturaleza humana, pero forzar al que vive en una ciudad pequeña por algo tan básico como puede ser la falta de trabajo a ir a una mega urbe, ¿es eso aceptable desde el punto de vista liberal? No, porque muchas veces sucede mucha gente del rural va a grandes ciudades simplemente porque la economía se centra en núcleos urbanos como consecuencia de la planificación central. Es decir, el centralismo lleva a descuidar las zonas más alejadas y concentrar toda la economía en unos puntos determinados. En consecuencia, lo que tenemos así es masificación, alza de precios
hacinamiento, vivienda cada vez más pequeña, pero al mismo tiempo cada vez más desorbitada en cuanto a los precios. Sí, a mí me parece que la vida rural es mucho mejor. Ahora bien, no siempre es fácil vivir en el rural, sobre todo cuando existen muchos incentivos a vivir en grandes ciudades. Y me refiero fundamentalmente a la falta de oportunidades para llevar a cabo una vida material más o menos digna, perdón, que existe en las zonas rurales. Creo que el caso de España además es muy obvio. Ni siquiera vivir de la agricultura es fácil, ya que está muy regulada en relación con la producción. Entonces, yo no sé qué es lo que opinas tú. Creo que desde el punto de vista liberal puede haber alguna ciudad grande que otra, eso no está mal, pero ante todo es bueno defender la vuelta al mundo rural, tal y como hacía Lao Tzu en el Tao Te Ching, más en concreto en el pasaje que habla del estado pequeño con un pueblo reducido. Bueno, no sé cuál es tu opinión, Antonio. Bueno, pues la verdad es que esta idea es muy sencilla, pero abarca casi todo. Entonces se puede convertir en muy compleja la idea. Yo creo que la clave de lo que estamos discutiendo es la tendencia que el ser humano tiene dentro de sí también, una tendencia negativa, si abusa de ella, de la fatal arrogancia. Y esta tendencia viene dada por la razón, ¿no? La parte racional. Y es la ilusión de que somos muy inteligentes, somos genios, que podemos manejar la naturaleza a nuestro criterio, que podemos, sí, en el caso que me hablabas de Stalin, Hitler, Mao, cualquier dictador, que son tan inteligentes que pueden diseñar un país como ellos quieren y un conjunto de personas que sigan las pautas de estas personas. Fíjate eso lo arrogante que es, porque como un cerebro, una parte racional, puede en poco tiempo averiguar cuáles las pautas que tiene que seguir un ser humano, una persona o un conjunto de personas, cuando eso lo ha formado la evolución a través de cientos de miles de años por prueba y error. Eso no se puede modificar ni se puede ni siquiera vislumbrar qué es lo correcto. Entonces, yo creo que aquí no deberíamos defender si hay que ir a la ciudad, hay que ir al campo o hay que defender una cosa en concreto. Lo que yo creo que hay que hacer es constatar que el ser humano vive mucho más infeliz cuando se le dice lo que tiene que hacer y cuando, esto es muy importante, da la espalda a su propia naturaleza. Cuando uno no sigue su propia naturaleza, es decir, para lo que uno ha sido evolucionado durante miles de años, es cuando se producen los problemas. Por ejemplo, el ser humano es un ser social porque hemos vivido en grupos y es evidente que si una persona está aislada durante muchos años y vive completamente aislada de la sociedad y en soledad, por ejemplo en una cueva, durante mucho tiempo, esa persona puede que tenga más estrés y es más infeliz. Y eso no quizás se da en todas las personas, pero es una tendencia. Entonces imaginemos un dictador que intenta imponer que todo el mundo esté solo y que no haya ningún tipo de relación social entre las personas. Pues ocurriría un desastre. Pues eso es un ejemplo extremo de todas las cosas que ocurren cuando se intenta imponer algo. Y no tiene por qué ser un dictador. Uno se puede autoimponer cosas que sean negativas. Por ejemplo, ser muy estricto con uno mismo, o vivir en un ambiente que no es adecuado para uno mismo, o tener un trabajo muy estresante, etc. Es decir, creo que es un acto de fatal arrogancia el no escuchar a la naturaleza humana, es decir, a todos los miles de años de evolución que nos han formado
y que nos hacen ser lo que somos. Necesitamos hacer deporte, necesitamos ser seres sociales y eso no se puede cambiar a placer. Y si se quiere cambiar a placer, que se intenta por todo el mundo, incluido yo mismo, en algunas ocasiones, es un acto de fatal arrogancia, porque es ponerse por encima de la naturaleza, cuando la naturaleza tiene mucha más experiencia que lo que yo pueda tener. A lo mejor lo que yo he aprendido racionalmente supone un 0,0001% de todo lo que hay inscrito en mis genes. Bueno, esto también es una visión muy taoísta. Precisamente un elemento esencial de la filosofía de Lao Tzu, de Chuang-Tzu, es la corrupción que las riquezas, el ansia de poder generan en la naturaleza del ser humano. Ese es el motivo por el cual se debe permitir que la gente vuelva al rural. Ojo, se debe permitir. No hay que forzar a nadie a ir a ningún sitio. Simplemente se debe permitir volver al rural, o lo podríamos presentar de otra manera. Se debe permitir que la gente tenga derecho a una vida sencilla, acorde con sus tendencias naturales, que obviamente puede ser en el rural o puede ser cerca de la ciudad. En algunos casos incluso puede ser en el centro de la más concentrada y densa de las ciudades. Por eso no digo que haya que acabar con todas las ciudades, digo que es malo forzar a la gente por problemas económicos para ir a las ciudades, pero obviamente no hay que acabar con las ciudades como no puede ser de otro modo. Lo fundamental, y aquí creo que sí que el Estado hace cosas para mal, es dejar que la vida de la gente sea simple y sobre todo que fluya conforme a sus instintos naturales básicos. Esa es la filosofía de esa es la filosofía de los taoístas. Yo, por supuesto, la comparto. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Parte de la hipótesis bucólica, por cierto, ¿consideras tú, Antonio, que efectivamente está basada en muchos preceptos de la filosofía de Chuang-Tzu y Lao Tzu? Corrígeme si estoy equivocado. Sí, así es. A mí me gusta mucho la filosofía de Lao Tzu y Chuang-Tzu porque ponen muchos símiles y muchas metáforas con la naturaleza. Y eso automáticamente te obliga a pensar en términos naturales, te obliga a pensar, pero yo diría de una forma muy buena, porque son metáforas y automáticamente, pues, por ejemplo, te comparas con cómo podría ser una planta, cómo podría actuar un animal en el campo y se vuelve todo mucho menos racional y mucho menos materialista, por así decirlo. Y creo que es una cosa muy acertada. Yo creo que la razón es una herramienta útil que, por supuesto, que el ser humano tiene y se puede utilizar, y para eso ha surgido también en la evolución, pero corre el riesgo de abusar de la razón. Ese es el problema principal, el abuso de la razón. Es decir, que utilizar la razón más de la cuenta lo que hace es que el ser humano se aleje mm, de su naturaleza más primigenia. Sí, esto también es una idea muy taoísta. Los taoístas pensaban, no hablaban exactamente de razón, pero sí que consideraban que el lenguaje hacía que la gente se confundiese. Por ejemplo, el ponerle demasiados nombres a las cosas
Para los taoístas, todo lo que existía era la consecuencia de sus opuestos. Y el bien supremo es aquel para el cual no existe ningún nombre en el lenguaje, es lo que se llama Min, es decir, U es el no haber, el no, y Min es nombre. Por supuesto, el Tao de los taoístas es aquel que no se puede llegar a conceptualizar. Simplemente es uno que se vive de la misma forma que los peces viven en el agua. Los peces no son conscientes de lo que es el agua, simplemente viven en ella y nadan felices. Es decir, que supongo que la razón aleja a las personas de su estado de felicidad basado en sus impulsos naturales, porque en cierto modo, y parece paradójico, distorsiona la realidad. Estoy de acuerdo con lo que comentabas antes de que la razón asociada con la parte más evolucionada del cerebro, es decir, esa que es exclusiva de los seres humanos, requiere un exceso de gasto de energía y, por supuesto, es sumamente lenta. Poniendo una metáfora, hace lo mismo que la burocracia cuando de los trámites que son simples hace auténticos infiernos administrativos. Utilizar la razón indebidamente, señalo, indebidamente, lo que hace es entorpecer el fluir de esos impulsos naturales del ser humano que no son tan malos como se quiere hacer creer. Me ha gustado mucho la metáfora del pez en el agua. Me ha recordado también otra metáfora y que podemos también añadir otra idea nueva, que es cuando un rey que ya no se veía capacitado para continuar reinando su reino, se acercó al maestro y le dijo: te entrego el trono. Y el maestro respondió: no quiero ningún trono, yo solamente quiero aquello que llena mi estómago. Como diciendo que eso lo interpreto de mi interpretación de esta metáfora, de que solo necesito lo que pueda caber en mi estómago, es que realmente en la naturaleza de un individuo, objetivamente, solo necesitamos la comida de ese momento. Porque es necesario tener que ser tan ambicioso de abarcar mucho más de lo que es necesario para la vida propia. Y eso me parece también un abuso de la razón, la ambición desmesurada y el tener una gran cantidad de objetos y, y de posesiones que nunca jamás se podrán utilizar. Y en ese sentido, según la filosofía taoísta, pues esto generaba estrés, porque el que mucho tiene, mucho puede perder, pero el que nada tiene, nada puede temer de perder. En ese sentido, esto también daría estrés, y yo creo que la ambición desmesurada también es un abuso de la razón, por así decirlo. Y bueno, volviendo al tema anterior, yo no quiero que el mensaje que las personas capturen de lo que estamos diciendo es que debemos volver a una vida campestre y olvidar por completo la ciudad. Y yo no lo vería así totalmente, yo lo enfocaría de la siguiente manera. La vida, hemos sido, como decíamos, hemos evolucionado durante muchos años en un ambiente que nos ha hecho muy propicio para ello, que es el ambiente bucólico, como decimos, el ambiente rural. Muy bien. Pero este ambiente también era muy pernicioso, porque la vida ha sido dura durante muchos años, era muy incómoda.
y la esperanza de vida era muy baja, había muchas enfermedades. Entonces, gracias a la revolución industrial, a la mejora económica, etcétera, pues hubo un mejoramiento de las condiciones de vida. Pero a su vez esto vino con el perjuicio de alejarnos de lo que era nuestra naturaleza. Entonces yo diría que de cara al futuro, una vez que el ser humano consiga una gran mejora económica, y esto ya pensando, haciendo ciencia ficción incluso, cuando ya la productividad sea muy, muy elevada, que el trabajo casi sea prácticamente voluntario y con una productividad elevadísima, en este caso sí que vería correcto que un avance como el acercar lo que es nuestra idea de ciudad a lo que es el campo, rodeados por una naturaleza muy frondosa, con muchas plantas. Entonces yo no apoyo las ideas del no crecimiento o de la vuelta completamente al campo absoluto rural. Eso me parecen también unas ideas muy perniciosas, que también olvida la naturaleza del ser humano de intentar mejorar. Pero yo creo que a veces toda mejora conlleva una parte negativa. Bueno, yo tampoco, obviamente, como dije antes, soy partidario de prohibir las ciudades, ni mucho menos. La cuestión fundamental es la parte la parte de la ciudad relacionada con la planificación central del Estado. Bueno, quizás esté hablando de una cosa muy abstracta. Me explico. Existen efectivamente ciudades debido a la revolución industrial. Eso es un hecho positivo, ya que la revolución industrial trajo mejora de vida. Y sé que muchos dirán, pero en el siglo XIX hubo mucha explotación. Sí, pero es que la gente antes de la revolución industrial vivía todavía peor. La revolución industrial obviamente fue un avance. Eso es una obviedad. El problema es que no todo el crecimiento de las ciudades se puede achacar a la revolución industrial, sino que en gran medida se debe al crecimiento de la maquinaria estatal, al aumento de la burocracia, es decir, a la creación de trabajos de dudosa utilidad, pero muy apetitosos desde el punto de vista de adquirir más poder. Puestos de trabajo que, por otra parte, el planificador central quiere tener para sustentar su poder. Esa es la parte del crecimiento de las ciudades que no me gusta nada. Obviamente que sean centros de transmisión de ideas y de alta cultura, eso está bien, por supuesto no lo niego, pero gran parte de las urbes que hay en nuestra época son producto del estatismo, ya que realmente lo que hacen es concentrar a una gran cantidad de burócratas o trabajadores de empresas estatales o similares, etcétera, etcétera. Bien, es ese tipo de crecimiento urbano el que aleja de forma grave a la gente de su naturaleza espontánea y además convierte a la gente en egoísta e infeliz. Si me permites, Javier, porque me ha parecido muy interesante añadir una nota a lo que acabas de comentar. Yo creo que esa fatal arrogancia que el Estado tiene con respecto a la ciudad se da no solo del Estado, sino de las propias personas en muchos ámbitos. Y entonces yo creo que vivimos en una sociedad donde hay casi todo el mundo actúa como personas arrogantes con respecto al resto.
y estamos como imponiéndonos los unos a los otros nuestras formas de ver el mundo, que son obviamente mucho más inferiores de lo que puede ser la naturaleza. Y para poner otro ejemplo, tú has puesto el ejemplo de la ciudad y de la relación entre la ciudad y la burocracia del Estado. Pero, por ejemplo, digamos la tecnología. Actualmente tenemos todo el mundo nuestros dispositivos móviles. Esto fue más bien una idea de un conjunto de personas, ingenieros o empresas, Microsoft, Facebook, Apple, con la creación del iPhone, ¿no? Tenían una visión y ha logrado imponerse en el mercado. Pero está claramente ese tipo de dispositivos tecnológicos nos puede afectar negativamente. En el sentido de las redes sociales pueden crear algún tipo de problemas. La luz azul de las pantallas genera problemas en los ojos, en el ritmo del sueño, etc. Hay muchas cosas negativas que se están viendo ahora con la expansión grande de esa tecnología. Es decir, no deja de ser la visión de un conjunto de personas que se ha establecido en el resto de la sociedad. El siguiente paso en el progreso sería eliminar todas esas cosas negativas. Por ejemplo, la creación de un dispositivo sin pantalla que funcione solamente por voz y mediante inteligencia artificial, similar a como si estuviésemos hablando a una persona. Y creo que sí, que se produce como una síntesis entre la parte racional del ser humano, que intenta modificarlo todo a su placer y a su criterio, y la parte espontánea de la naturaleza. Pero que con el tiempo esa síntesis tiene que ganarla nuestra naturaleza. Porque si la gana la razón, al final yo creo que el ser humano tendería a desaparecer. Afortunadamente, está habiendo cada vez en el ámbito intelectual, al menos, un mayor reconocimiento de los instintos humanos básicos y una mayor crítica también hacia la razón, porque es totalmente necesario. Sí, obviamente la razón ha dado lugar a grandes avances, no lo niego, pero lo decía el otro día en el programa de la retórica, la realidad es mucho más compleja. La realidad de los seres humanos es muy, muy difícil de llegar a racionalizar, es decir, a representar en forma de cálculos matemáticos. No olvidemos que razón viene de ratio en latín, que quiere decir cálculo. Muy bien, pues me ha parecido muy interesante lo que has propuesto hoy, Antonio, y no sé si quieres añadir algo más, algo que no quieras dejarte en el tintero. Una puntualización es una diferencia fundamental entre la espontaneidad, la naturaleza o el universo, por así decirlo, y la razón. Es que la razón no parte de abajo hacia arriba, sino que parte de la idea, ¿no? Una persona tiene una idea y la implanta. Ese tiene el problema de que no hay una experiencia previa que soporte esa idea, porque parte de la propia idea, no parte de la experiencia. Y no hay un mecanismo de feedback, de prueba y error, sino que por ejemplo, en el caso que hablábamos de los grandes dictadores, ellos tenían una idea y la implantaban, pero no partían de la experiencia, no partían de la naturaleza y tampoco sometían a prueba y error esas ideas. Entonces el problema es ese, la falta de feedback, la falta de prueba y error que tienen las ideas. Es simplemente esa era la puntualización. Creo que podemos dar por terminado hoy el programa. Confirmo, eso sí, por última vez, ¿hay algo más que quieras añadir o lo dejamos para otros podcasts, ya que de estos temas podríamos estar hablando horas y horas? Me alegro, yo creo que con esto terminamos por hoy. Me alegro mucho de volver una semana más
y espero con ansias el próximo episodio.